Bienvenidos al canal de estructuras de Sergio. Tal como adelanté hace unos días en la red social LinkedIn, me gustaría compartir con todos vosotros en el vídeo de hoy algunos de los datos y reflexiones o ideas que he ido captando en las redes, en internet, acerca del terremoto acaecido en Turquía y Siria la semana pasada. Va por delante mi respeto a todas las víctimas y a todas aquellas personas que están haciendo labores de rescate, intentando que esa gran tragedia intente superarse de la forma más rápida, aunque temo que va a quedar en la memoria de muchos durante mucho tiempo. Las cifras de muertes, tras haber leído ayer la prensa, son demoledoras. Más de 33.000 personas fallecidas, en torno a 6.000 edificios colapsados, evidentemente que son la razón de tanta muerte. Y estas cifras, la verdad es que están a la altura de la intensidad de los terremotos sufridos, que han sido de mucha relevancia. Empezamos, por ejemplo, ¿por qué no?, de una forma más general, con la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿no? Es una de las páginas de acceso, por supuesto, libre, más interesante de cara a conocer la red sísmica mundial y cuáles son los eventos sísmicos, los últimos eventos sísmicos registrados. Aquí estáis viendo que en el apartado de los más significativos, de los más importantes registrados en los 30 días, como no, encontramos los dos sufridos en Turquía, los dos terremotos sufridos en Turquía. Si nos metemos el de 7.8, que tenéis aquí marcado en Central Turkey, y el de 7.5 en la zona de Kinosu, con mi peor turco, ¿verdad?, de magnitud 7.5. Si nos metemos en el de 7.8, vale, la página americana nos muestra un conjunto de datos, ¿no? Empieza a sumarizar los datos que ha podido registrar acerca del terremoto. Por ejemplo, en esta zona vemos cuál es el área de influencia. La estrella, como podéis marcar, es el epicentro, y la franja naranja es donde la intensidad detectada ha sido mayor. Sin ser por supuesto un especialista en sismología, tenemos marcada claramente una falla en la zona, que es la que ha generado estos principales eventos sísmicos y todos los otros movimientos de menor magnitud, ¿vale?, asociados a estos dos grandes terremotos, ¿no? Pero si nos fijamos en el Shake Map que indicamos aquí, y hacemos un poquito zoom, ¿no?, vemos que todos estos triangulitos son registros sísmicos, ¿no? Son acelerómetros que han captado en diferentes intensidades el terremoto, ¿no? Si veis aquí la zona central, pues evidentemente los rojos es donde la intensidad del terremoto ha sido mayor. Estos aparatos de medidas donde han dado los valores, digamos, de mayor importancia, y veis pues la extensión de la zona, que por cierto existe un gran número de estaciones sísmicas, ¿no? ¿Vale? Si optamos por la opción aquí PGA, que son las siglas en inglés de Peak Ground Acceleration, o sea que es la aceleración pico del suelo, ¿vale? Volvemos a marcar aquí que en la zona del terremoto estos registros son los rojos, ¿vale? Los rojos, y de acuerdo un poco a la gráfica de colores, pues estamos viendo que se han alcanzado pues valores superiores a 2 veces la gravedad, ¿no? Valores de aceleración horizontal, ¿no? Que nos hablan de un terremoto de grandes dimensiones y claramente difícil de resistir, seguramente por muchas de las edificaciones que luego posteriormente vemos, ¿no? La página americana también, si volvemos aquí al origen, como os había indicado, nos indica también los terremotos, ¿no? Los terremotos a tiempo real detectados en la red sísmica mundial, ¿no? Si nos acercamos otra vez a la zona del evento sísmico, si os dais cuenta, seguimos teniendo una serie de terremotos. Seguramente son réplicas del fenómeno, ¿vale? Estos días ya han ido bajando, pero fijaos que
y estos rojos son las fallas, veis que estoy marcando aquí, bueno, no lo vais viendo, pero pulsando con el dedo, estos colores azules voy seleccionando y se van, digamos, desplegando esta ventanita aquí en el margen izquierdo. Pues no son terremotos pequeños en absoluto. Estamos hablando de terremotos de magnitud momento 4,5, magnitud momento 4,1, ¿vale? 4, magnitud momento 5,2, no es nada pequeño este punto de mayor escala, ¿vale? O sea que digamos que la zona de actividad pues va a presentar, digamos que la Tierra va a seguir temblando, ¿no? Va a seguir temblando porque está todavía seguramente desestabilizada por esos dos grandes eventos que hemos visto la semana pasada. Entrando en detalle, he querido representar en la imagen 3 acelerogramas, ¿vale? Los dos situados en la parte superior de la pantalla son 2 acelerogramas obtenidos durante el terremoto sufrido en Lorca en el año 2011, aquí en región de Murcia, en España, ¿vale? El acelerograma que tenéis en la parte inferior de la pantalla es un acelerograma que capté el otro día en una página sísmica italiana, ¿vale? Y de acuerdo a los datos que aportaba dicha página, es una estación sísmica situada a 24 kilómetros del epicentro, ¿vale? Una cierta distancia, ¿vale? Sobre el acelerograma aquí turco, quiero llamar la atención, ¿vale?, acerca de los valores pico que se muestran. Daos cuenta que en la parte, ¿no?, en el eje de las Y estamos marcando aceleraciones y aquí en los ejes de las X es la duración del registro del evento sísmico que se está captando. Este acelerograma es el que está asociado a ese terremoto de magnitud momento 7,8, ¿vale? Bueno, pues lo que os estaba indicando, ¿no? Al final tenemos valores próximos a los 5 metros segundo al cuadrado, casi 4, ¿verdad?, metros segundo al cuadrado, pues en un periodo de tiempo desde el comienzo de la medición, pues en un t igual a 21 segundos, ¿vale? En la parte superior, volviendo a los terremotos, el terremoto de Lorca, vemos que, por ejemplo, en esta componente norte-sur también se consiguieron aceleraciones en el terremoto de Lorca, pues próxima a los 4 metros partido por segundo, ¿no? Incluso si me decís, pues bueno, son un poco como próximos, ¿verdad? Próximos a los que está el elemento, el registro de Turco, ¿no?, de la parte inferior. Pero sí me gustaría llamar la atención principalmente sobre varios fenómenos, ¿no? Fijaos la corta duración que tiene el terremoto de Lorca, ¿no?, que es posiblemente uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos años en España, ¿no? Estamos hablando de que no llega al segundo, ¿no?, prácticamente, ¿no? A diferencia del terremoto sufrido en Turquía, ¿no? Si nos damos cuenta, prácticamente podemos llegar hasta tener, ¿verdad?, aceleraciones de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿vale?, hasta los 70 segundos, ¿no?, medidos desde aquí. O sea, imaginaos el terreno vibrando en torno a 50 segundos con una fuerza muy importante. En la imagen se muestra ahora un acelerograma cuya distancia a la falla ha sido de 3 kilómetros. También asociado a este evento, el evento principal de magnitud momento 7,8, ¿vale? Hice algún que otro comentario también en LinkedIn y si queréis un poco pasamos a desarrollar lo que vimos, ¿vale? Evidentemente, al estar más próximo a la falla, seguramente la duración es más pequeña, es mucho más pequeña que el que habíamos visto hace unos momentos, ¿vale? Pero sí es verdad que las aceleraciones son mucho más importantes, ¿no? Aquí el registro nos habla de que tienen aceleraciones de 1,95 veces g, es decir, que 2 veces g redondeando, y que hablamos de 20 metros aproximadamente segundo al cuadrado,
¿vale? Es una aceleración importantísima, que como veremos es la que se induce la fuerza sísmica a los forjados, ¿vale? Y sobre todo, otra vez, una de las cosas que realmente me llaman a mí más la atención con este tipo de los terremotos, y es una cosa que muchas veces digo, ¿no?, con mucho chascarrillo, que esperemos que aquí en España no vive la Tierra esta cantidad de segundos, pues efectivamente, ¿no?, es la duración, ¿no? Incluso si veis, tenemos valores de 1G, estas bandas aquí están marcadas, ¿no? Aceleraciones de un lado y a otro, ¿verdad? ¿Vale? Pues prácticamente no bajamos de aceleraciones horizontales de 1G, ¿vale?, en estos 25 segundos. Es un terremoto, como hemos dicho, de mucha importancia, que evidentemente justifica, supongo, los grandes daños que las edificaciones han podido sufrir. Esta es otra imagen que encontré hace unos días en LinkedIn, y en el que se intenta comparar aquí en azulito, ¿vale?, el espectro de respuesta para, supongo que no sé si al final un conjunto o varios acelerogramas, ¿vale? Aquí os lo marco en verdecito, que establece esa comparación entre el espectro de respuesta elástico en base a acelerogramas frente a la envolvente del espectro elástico de diseño de acuerdo a la normativa actualmente en vigor en Turquía, ¿vale? Si os dais cuenta, al final, pues toda este área de aquí, ¿vale?, toda esta área de aquí es el exceso de aceleración, ¿vale?, que la normativa no ha sido capaz de captar, ¿vale? ¿Qué significa esto un poco para a lo mejor la gente que está menos acostumbrada? Esto significa que esta es la curva con la cual tenemos que diseñar los edificios, ¿vale? Es decir, tenemos estructuras aquí con un periodo, por ejemplo, de 1 segundo, ¿vale?, pues le corresponde una aceleración de cálculo de 0,4 veces g, ¿vale?, que viene a ser, efectivamente, redondeando el valor de la gravedad, pues 4 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, pues nosotros seguimos este valor, este punto para aquí, sabiendo que evidentemente T1 es una propiedad dinámica de la estructura, ¿vale? Pues aproximadamente, es decir, que esa estructura, si bien fue diseñada para 4 metros partido por segundo, seguramente ha sufrido una aceleración de 17 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Esto, estamos hablando de que una estructura diseñada con este valor ha tenido que sufrir una aceleración sísmica de 4 veces la que establece la mínima normativa turca para el diseño de edificaciones, ¿no? Con lo cual esto pone de manifiesto que el evento ha sido muy importante y que ha desbordado seguramente todas las previsiones de los sismólogos y de los ingenieros en el país turco. También encontré esta foto en la red social en LinkedIn. Evidentemente estas fotos, a medida que vayan progresando los días, irán pasando los días, irán apareciendo y ponen un poco, tratan, ¿verdad?, de culpabilizar y buscar seguramente una razón de las malas praxis en construcción, estos vicios ocultos que sin duda pues parece que intentamos buscar un culpable, ¿no? Desde luego la foto, si realmente es cierta y si realmente es una foto y que corresponde a uno de los terremotos, ¿verdad?, sufridos estos días, pues vemos que claramente que el pilar de la planta inferior de un edificio con una cierta altura, ¿verdad?, de 6-7 plantas, bueno, pues el hormigón en el contacto con la viga, como estáis marcando, pues prácticamente está vacío, ¿no? O sea, aquí no hay hormigón, pero sí se ha intentado rellenar, ¿verdad?, con unos áridos de grandes dimensiones, ¿no? Y que, por supuesto, por la armadura está totalmente doblada, ¿no? Notamos también la ausencia de esos cercos, ¿no?, para confinar y demás, y bueno, pues desde luego podemos decir que si esto realmente ha sido tal como indica la foto, bueno, pues realmente es una mala práctica constructiva que desde luego no favorece en absoluto el comportamiento resistente de un edificio. Si bien es cierto que al final incluso el edificio pues no ha colapsado, ¿no? O sea que al final también existe un cierto contrasentido. Sí me gustaría decir que independientemente de que parece que es conocido que la zona sur
donde de las zonas de Turquía, pues son las zonas posiblemente las más pobres del país y que seguramente con algunos menos recursos, siempre he reconocido, y lo reconozco muchas veces, el conocimiento y la profesionalidad de la ingeniería turca sísmica. He tenido la gran suerte de trabajar en proyectos tales como TUPRAS, o incluso recientemente he colaborado en proyectos, ¿verdad?, con técnicas reunidas para la empresa Shasha, ¿no? Y próximo a Ceyhan, en Adana, y realmente el ingeniero turco tiene muy claro con quién se mide las fuerzas, sabe perfectamente los códigos estructurales son fuertes, muchas veces también han puesto el ojo en normativa americana, que también son pioneros, por qué no decirlo, y la Universidad de Estambul y demás pues es también conocida por sus estudios e investigaciones acerca del asunto. O sea que bueno, sí, intentaremos buscar siempre un culpable, ¿no? Un mal constructor, que seguro que lo encontraremos, pero este evento ha sido de mucha magnitud. Sigo defendiendo que más allá de una mala praxis constructiva o de efectos ocultos o tal vez la aplicación incorrecta de un código de diseño sísmico, sigo pensando que la razón principal de esta cantidad de muertes y de colapsos estructurales es unos terremotos de una grandísima magnitud. Pero intentando explicar cuáles son las causas habituales que producen los colapsos de estructuras e edificios tras un terremoto, pues vamos a reflejar los más sistemáticos o los más clásicos. Vamos a empezar apoyándonos en una de las publicaciones del profesor Hugo Bachmann, ¿no?, de la Escuela de Técnica de Zúrich, apoyando en una de sus diapositivas, una de sus imágenes, sobre un libro muy práctico acerca del asunto. La primera razón posiblemente es la soft story, ¿no?, la famosa planta blanda. Normalmente los edificios de viviendas, la planta primera está destinada a locales o a zonas diferentes a vivienda. Esa discontinuidad tanto producida por la estructura como por los cerramientos exteriores y la tabiquería, hace que se generen importantes esfuerzos más allá de los propios sísmicos, que pueden hacer que los pilares sufran en demasía, ¿no? A la derecha tenéis una de las fotos del terremoto de Lorca, en el que tuve la suerte de participar. Seguramente ese pandeo, esa rotura del pilar, esa rótula formada en el pilar, más que rótula, rotura del elemento, es producido por esa planta blanda, esa discontinuidad a nivel de estructuras y de cerramientos en obras de albañilería. Otra de las razones clásicas de daños producidos en edificios es la falta de separación entre edificios colindantes, ¿vale? El fenómeno se llama aplauso. Si nosotros no dejamos una separación suficiente entre edificios vecinos, ¿vale? Como las propiedades de los edificios no tienen por qué ser iguales y no tienen por qué vibrar frente al mismo terremoto de igual manera, tiende a golpearse entre ellos. Esos golpeteos pueden ser muy importantes e incluso pueden dañar los elementos verticales como los pilares. Es un asunto que en la fotografía que marcamos a la derecha fue posiblemente la causa también de la rotura de los pilares que se marcan en la fotografía. En Lorca, la falta de la ausencia total de juntas sísmicas entre edificios colindantes fue uno de los motivos que dañaron un gran número de pilares en estructuras de edificios. Los denominados pilares cortos, o también comúnmente llamados enanos, son esos pilares de cortas dimensiones, de pequeña longitud, en los que debido a esa escasa longitud se concentran esfuerzos muy importantes de flexión. Es tan importante el gradiente que también su cortante es muy importante, ¿vale? Y es el que tiende a generar el fallo, ¿no?, con roturas en forma de aspa o en forma de diagonal.
Es una práctica que en ocasiones, pues bueno, pues por requerimientos arquitectónicos se tiene que resolver, pero es bien conocido y está bien documentado que son causas de colapso y son elementos que pueden sufrir grandes daños en cualquier tipo de evento sísmico. A la derecha tenéis este pilar que fue al final apeado mediante estos tacos de madera después del evento sísmico sufrido en Lorca. La falta de utilidad en el diseño de estructuras también es una de las causas que pone de manifiesto la creación o el origen de los daños o incluso el colapso de las estructuras. Es necesario cumplir estrictamente las recomendaciones de todo código de diseño en materia sísmica. Es bien conocido que es necesario realizar unos detalles constructivos adecuados, apropiados. Tenemos que ser rigurosos en la ejecución de las armaduras, de las conexiones, de los perfiles proyectados, para que en caso de que se produzca este evento accidental, la estructura se encuentre con la máxima capacidad resistente y pueda aportar su mejor comportamiento frente a una acción excepcional de tal calibre. Todo sismo siempre pone de manifiesto que a veces somos perezosos en el cumplimiento de los requisitos sísmicos, ¿no? Y aquí un ejemplo de ellos. A la derecha tenemos el detalle de estribado para una columna de hormigón de una estructura porticada, y a la derecha tenemos el detalle de la armadura que se muestra a tal altura del pilar en planta baja en el terremoto de Lorca, ¿no? Podemos apreciar perfectamente que la armadura de confinamiento, es decir, esos estribos, esa armadura que ata las armaduras longitudinales, pues no ha sido dispuesta de acuerdo a los detalles que debían ser esperados cumplir, ¿no? Y eso ha provocado evidentemente la rotura de hormigón y el pandeo de las armaduras horizontales, ¿no? Si bien es cierto que es una acción accidental, nunca debemos de dejar prestar atención y desde el punto estructural la acción sísmica es en definitiva la acción. Es el peor enemigo que una estructura puede llegarse a enfrentar a lo largo de su vida útil. Llega ya el momento de despedirse, hemos llegado a la parte final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis podido, de alguna forma, frente a un evento tan triste, haber aprendido y haber sacado alguna conclusión sobre el asunto. El sismo es una apasionante materia y creo que es un campo de investigación y desarrollo en el que realmente la ingeniería estructural puede ayudar mucho a la humanidad salvando vidas. No olvidéis suscribiros, tenéis también a vuestra disposición contenido adicional en mi perfil de LinkedIn y sin más solo queda despedirme. Un abrazo, nos vemos pronto en otro vídeo.